La comunicación entre Dios y la humanidad constituye un pilar esencial en la fe cristiana, arraigado en las enseñanzas bíblicas que proclaman a Dios como el creador de todo, desde los vastos cielos hasta la tierra misma. Esta creencia sugiere naturalmente que un creador desearía establecer un vínculo con su creación más destacada, los seres humanos. En contraste con los animales, dotados únicamente de instintos, nosotros, como humanos, poseemos algo singular, el espíritu. Esta singularidad nos destaca como seres especiales, diseñados para una existencia más trascendental que simplemente existir en este mundo material. Sin embargo, aún dentro de esta comprensión teológica, es común encontrar individuos que, a pesar de tener una brújula interna que les orienta en lo moral, experimentan un profundo desapego de Dios. Esta sensación de desconexión espiritual puede dar lugar a un vacío emocional, donde la búsqueda constante de algo que colme esa carencia se convierte en una constante. A pesar de sus esfuerzos, algunos pueden sentir que carecen de una auténtica conexión con lo divino, lo que a su vez puede desencadenar sentimientos de soledad, ansiedad y desesperanza. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, destaca que Dios se comunica con todos los seres humanos, más allá de su conocimiento de la Biblia, a través de la conciencia. Esta ley escrita en sus corazones, como la describe Pablo, actúa como un código moral interno que guía las acciones y decisiones de cada individuo, incluso de aquellos que nunca han sido expuestos a las enseñanzas bíblicas. Este conocimiento moral intrínseco nos capacita para discernir entre el bien y el mal, sirviendo como una medida que Dios utilizará en el juicio final. Las consecuencias de esta desconexión con Dios pueden ser profundas y afectar diversos aspectos de la vida personal. La falta de un propósito espiritual puede influir negativamente en las relaciones interpersonales, el bienestar emocional y la satisfacción general con la vida. Además, puede surgir una sensación de desorientación ante desafíos y decisiones importantes al carecer de una guía divina perceptible. La solución a este dilema radica en retornar a las enseñanzas de la Biblia y buscar una relación íntima con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. La narrativa bíblica nos ofrece ejemplos vívidos de transformación espiritual, como la conversión de Saulo en el camino a Damasco, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo. Este encuentro personal con Cristo marcó un punto de inflexión en su vida, transformándolo de perseguidor de cristianos a uno de sus más fervientes defensores. De manera similar, aquellos que se sienten alejados de Dios pueden buscar un encuentro personal con Él, a través de la fe y la rendición de sus vidas a Cristo. Al abrir sus corazones y buscar una relación íntima con Dios, pueden experimentar la plenitud, la paz y la dirección que solo Él puede proporcionar. Siendo Dios el creador de todo lo que existe de los cielos y la tierra y debajo de la tierra, es lógico que Dios haya tenido el intento, la voluntad en su soberanía de tener contacto, de comunicarse con su creación, que somos nosotros los seres humanos, ya que los animales no tienen de ninguna manera contacto con Dios, ni conciencia tampoco de que existe Dios. Esto demuestra claramente que no venimos de los animales. El ser humano es partícipe de algo importante, un elemento que no tienen los animales, que es el espíritu. Entonces Dios comienza a manifestarse desde el huerto del Edén. Caminaba en el huerto del Edén con Adán, Dios en forma humana. Caminaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Lo dice la Biblia en Génesis capítulo 2, capítulo 3. Más adelante, pues Dios comienza a manifestarse a través de Abraham, le hablaba de forma audible: Abraham, no tengas miedo, estoy contigo, no desmayes. Y así va pasando el tiempo cuando Dios se comunica con los profetas Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, etcétera, en la zona en la que él escoge, que es el Medio Oriente, o la zona o la región geográfica de Israel. Pero al mismo tiempo, como bien dices, había sumerios, había allá la escritura de Hammurabi, que se llama la escritura cuneiforme, y a todas estas civilizaciones que no tenían conocimiento de la Torá, cómo es la forma en la que Dios se manifiesta a sus vidas, y la respuesta es a través de su conciencia. Y eso lo explica claramente el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, porque es una pregunta que mucha gente hace.
Bueno, ¿y qué de los budistas y qué de los sumerios y todas las civilizaciones que no conocieron a Dios? ¿De qué forma se comunicó Dios con ellos? La respuesta es a través de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Viene de dos palabras, con, dentro, ciencia, conocimiento. O sea, la conciencia es un conocimiento que Dios puso en los salvajes, en las tribus, en todos los seres humanos que han poblado este planeta. Tenemos una conciencia entre el bien y entre el mal. Todos sabemos que hay algo que nos dice no mates, no adulteres, no robes. Esto no lo tienen los animales. Los animales están programados a través de una educación que se les da o simplemente responden a sus instintos. Pero dice Romanos capítulo 2, versículo 12 en adelante. Todos los que sin ley han pecado, o sea, todos los que han pecado sin el conocimiento de Dios, que es la ley, también perecerán sin la ley. Y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, todos los seres humanos que conocimos a Dios, la Torá, la ley de Dios, el Nuevo Testamento, vamos a ser juzgados con estos libros. Dijo Jesucristo, mi palabra los juzgará. Pero todas las personas que nunca oyeron de la Biblia, que nunca tuvieron contacto con la Torá ni con el Nuevo Testamento, ni siquiera hablaron de Jesucristo, dice el apóstol Pablo en el versículo 14, que los gentiles que no tienen ley, o sea, la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, aunque no conozcan la ley de Dios, son ley para sí mismos. O sea, hay una ley escrita ya en el corazón humano, sellada, impregnada, que es la conciencia. Y dice Pablo, mostrando esta obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En un remoto pueblo de montaña vivía una joven llamada Elena. Desde muy temprana edad, Elena había sentido un anhelo profundo en su corazón, una sensación de vacío que no podía llenar con nada material. A medida que crecía, esta sensación se intensificaba y a pesar de tener una familia amorosa y amigos leales, ella se sentía perdida y desconectada de algo más grande. Elena había oído hablar de Dios en las historias que su abuela le contaba antes de dormir, pero a medida que crecía, esa conexión parecía desvanecerse. A pesar de sus esfuerzos por encontrar significado y propósito en su vida, el vacío seguía ahí, como una sombra que la seguía a donde fuera. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde el porche de su casa, Elena sintió una urgencia inexplicable de buscar respuestas. Sin saber exactamente qué estaba buscando, decidió abrir una antigua Biblia que había heredado de su abuela. Hojeando sus páginas, se topó con las palabras del apóstol Pablo en la epístola a los romanos, que hablaban sobre la conciencia como una guía moral interna. Aquellas palabras resonaron en lo más profundo de su ser, y Elena se dio cuenta de que, a pesar de sentirse perdida, siempre había tenido esa brújula interna que la orientaba en lo moral. Entonces, comprendió que Dios había estado allí todo el tiempo, hablándole a través de su conciencia. Con renovado entendimiento, Elena se entregó a la búsqueda de una relación íntima con Dios. A través de la oración y la meditación en su palabra, comenzó a sentir una conexión más profunda con lo divino. Encontró consuelo y esperanza en las historias de transformación espiritual que narraba la Biblia, como la conversión de Saulo en el camino a Damasco. Con el tiempo, Elena experimentó una profunda transformación en su vida. El vacío que antes la consumía fue llenado por la presencia amorosa de Dios. Se convirtió en una fuerza de luz y amor en su comunidad, compartiendo con otros la misma esperanza y certeza que había encontrado en su fe. Así, Elena descubrió que la respuesta a su búsqueda siempre estuvo frente a sus ojos, en las páginas de la Biblia y en su propia conciencia. A través de su historia, nos recuerda que incluso en los momentos de mayor desesperación, Dios está presente, guiándonos y fortaleciéndonos para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente.